Lo último que estábamos en Beis Amud Beis, en la segunda página, y lo último que vimos es sobre el koifer. El koifer es cuando una persona, el toro, en el caso de que da la Torah, el toro de una persona mató a alguien sin intención, o sea, quiero decir, sin intención. El toro fue y mató, no sabemos si la intención o no la intención. El punto es que no es el tipo que mató, sino es el toro el que mató. El dueño del toro tiene que pagar koifer, tiene que pagar una capara, una expiación por el muerto. Porque su propiedad mató a una persona, su toro mató a una persona, esto se llamaba koifer. Y lo último que habíamos visto en la clase pasada era si el koifer es capara o es mamoin, si es una expiación o es un dinero que tiene que pagar. El punto es que dinero es, a lo que voy es, que no es una deuda, sino que es un knas, una multa. Esto es lo último que habíamos visto, kufra kapara. Pero el koifer en el caso que el toro fuera muad. Sí, sí es muad, sí es acostumbrado a cornear. Sí. Lo último que había concluido la Gemara, esto fue lo último que vimos en la clase pasada y lo explicamos, así que no voy a volver a explicarlo, pero la conclusión fue que el kufra kapara, que el koifer es una kapara, este dinero que paga el dueño del toro que corneó, es una expiación para el dueño del toro. Bien. Ahí vamos a empezar hoy. La clase pasada leímos esto rápidamente, pero no lo expliqué porque iba a llevar demasiado tiempo, así que hoy explicamos esto. Omar Rav Hizda, Omar Rav Ishmael, Omar Rav Hizda, perdón, dice Rav Hizda. ¿Quién es el que opina que el koifer es kapara? Mantana kufra kapara. ¿Quién es el que opina que el koifer es kapara? Este dinero que paga el dueño del toro es una expiación. Omar Rav Hizda, dice Rav Hizda, Rav Ishmael. Es la opinión de Rabbi Shmuel, hijo de Rabbi Yochanan ben Broika. De Tania aprendimos en una braisa, esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Por eso lo traduzco, pero no lo vamos a explicar, ya lo explicamos. El versículo en la Torah dice: Venosan pidion nafshoy. El dueño del toro que corneó va a dar, traducción literal, expiación. Nafshoy significa su alma, expiación de su alma. La gran pregunta es, el versículo es ambiguo. ¿Podría ser el alma del muerto o el alma del dueño del toro? Su alma, ¿el alma de quién? Entonces tenemos dos opiniones. Como buenos Yehudim tenemos dos opiniones. La primera opinión, que lo llamamos Tanakama, o sea, la primera opinión, simplemente no sabemos quién es. Dmei Nizak. Estamos hablando del valor del muerto. El valor del muerto. Rabbi Shmuel benoy shel Rabbi Yochanan ben Broika Omer, Rabbi Shmuel, hijo de Rabbi Yochanan ben Broika, dice Dmei Mazik. No, estamos hablando del valor del dueño del toro. En este caso el Talmud lo llama Mazik. Mazik es el que daña. Está bien, no fue él, fue el toro, pero en la práctica es el que de alguna manera a través de él vino el daño. El Talmud plantea una posible razón de la discusión entre Tanakama y Rabbi Shmuel. ¿Cuál es la posible razón? ¿Y acaso la discusión entre estos dos personajes no es la siguiente? Mar Sabar Kufra Mamoina. Una opinión opina que el koifer es mamoin, es un dinero, una deuda que hay que pagar. En cuyo caso estamos pagando Dmei Nizak, el daño generado. El tipo que se murió valía tanto, el valor del tipo este es tanto. Automáticamente el dueño del toro debe a la familia, a los Yorshim, a los herederos, tanto. Umar Sabar. ¿Quién estipula la cantidad de...? El Beis Din, el juzgado. En la práctica suena raro, pero ya sé que suena raro, no hay ningún problema. En el Talmud muchas cosas suenan raras. En la práctica lo vemos al hombre este que murió como un Eved, como un esclavo que se vendería en el mercado. Ese es el valor que el tipo tiene. Un número, X. El Beis Din, el juzgado, lo estipulará. Umar Sabar Rabbi Shmuel opina Kufra Kapara. Es un koifer, es una expiación. Entonces uno tiene que expiar porque su alma hizo algo que está mal. En la práctica de vuelta, es el toro del tipo este. Pero a través de mi vida, digamos, de mis propiedades, de mis asuntos, llegó este daño. Yo soy el que tengo que expiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tasar? Pues lo que valgo yo. ¿Cuánto tengo que expiar yo? Esto es lo que plantea a priori el Talmud, lo vamos a rechazar ahora,
Esto es lo que plantea el Talmud. Automáticamente es Rabbi Ishmael, se ve de la enseñanza y la explicación de la enseñanza, que es Rabbi Ishmael el que dice que es una capara, es una expiación, y es el que dice Dmei Mazik, el daño que tiene que pagar es el valor, que tiene que pagar es el valor de quien genera el daño. Automáticamente Koifer capara, es una expiación para quien hizo el daño. Omar Papa, ¿se entiende esto? Sí. Omar Papa, dice la Papa, no. La lógica que aplicamos para entender la discusión entre Tanakama, que no sabemos quién es, y Rabbi Ishmael es incorrecta, está mal. Kule y Alma, todo el mundo, esa traducción literal, pero todo el mundo significa Tanakama y Rabbi Ishmael. Estos dos personajes que discuten acá, en otro lugar todo el mundo podrá ser otros personajes discutiendo. Todo el mundo opina Kufra Kapara, que el Koifer, lo que paga el dueño del toro, es una expiación. Nadie dice que estamos hablando de una deuda económica. No. Acá estamos hablando de una expiación espiritual, digamos, que se expresa al fin y al cabo en un dinero. Yo te hice un daño, te pago un dinero para expiar por el daño que te hice. Behaja me falga. Aquí la discusión es la siguiente entre Tanakama y Rabbi Ishmael. Mar Sabar, una opinión opina, lo que vamos a ver ahora parece incluso tonto, pero el Talmud lo va a explicar muy claro. Uno opina, Bedenizak Shayaminan, tasamos a la persona a quien se le infligió el daño. Esto es lo que dice, digo que parece una tontería, porque Tanakama dijo Dmeinizak, dijo esas mismas palabras, el valor de quien recibió el daño. Acá estamos repitiendo las mismas palabras. ¿Cuál es la única diferencia? Shayaminan, tasamos. ¿Qué tasamos? Ahora vamos a ver. ¿Qué tasamos? Tasamos al muerto, básicamente. Umar Sabri, el otro opina, Betemazik Shayaminan, tasamos a quien generó el daño. Pero no resolvimos nada, no sabemos el por qué. Lo único que sabemos es, ok, uno está diciendo tasá este, el otro dice tasá el otro. Y entonces el Talmud se ocupa, Maita y Mayo de Rabbanan. ¿Cuál es la opinión? Rabbanan en este lugar quiere decir nuestros sabios, es la traducción de la palabra Rabbanan. Acá quiere decir la primera opinión, que no sabemos quién es. Automáticamente asumimos, y esto es común a todo el Talmud, que es la mayoría. No sabemos quién es la mayoría. Y después identificamos a un personaje, Rabbi Ishmael, bueno, es uno contra todos los demás. Por eso el Talmud directamente dice Rabbanan. Si supiésemos, no es el caso, pero si supiésemos el nombre de la primera opinión, el Talmud preguntaría, ¿cuál es la razón por la cual fulano opina así? Bueno, no sabemos quién es, automáticamente es la mayoría, es Rabbanan, nuestros sabios. ¿Cuál es la opinión de Rabbanan? Lo voy a leer, lo voy a traducir y después vamos a leer un paso que en la Torá nos va a quedar mucho más sencillo, más claro. Más fácil si uno sabe hebreo, pero no pasa nada. Ne'emar shasa lemata. Está escrito como una especie de imposición, una tasación, y el juzgado impone pagar tanto. Ahora vamos a la palabra en la Torá. Ne'emar shasa, una expresión igual, una tasación con una imposición determinada, lemaila. Está escrito abajo esta palabra y está escrito arriba esta palabra. ¿Qué es abajo y arriba? Ahora lo vamos a ver en la Torá, paciencia. Male halan, ¿cómo es adelante? En uno de estos lugares. Bedenizak, está claramente escrito en la Torá que tasamos al muerto Afkan Bedenizak. Entonces, en el otro lugar, donde está la misma expresión de tasación, pero no está claro si es el muerto o el que generó el daño, aprendemos de donde sí está claro y lo aplicamos a donde no está claro. Decimos que siempre tasamos al muerto, al Nizak, al que recibió el daño. Usamos la palabra como conexión. Sí, lo que pasa es que esto se llama Gzeira Shava. Sí, pero no es eso que se pero no es Gzeira Shava. Por eso no usé esa palabra. Gzeira Shava significa cuando la palabra es exactamente igual o a lo sumo el comienzo de la palabra es igual y después de repente termina con una letra más o algo así. Acá no es una Gzeira Shava. Ahora lo vamos a ver. No, pues si no lo diría. Si no diría aparte, Gzeira Shava. La construcción de la estructura lógica es la misma. Es la misma. ¿Qué dice la Torá? Vamos al texto, va a ser más fácil entenderlo. A pesar de que no sepan hebreo, se van a dar cuenta igual. El caso aquí es Payas Mishpatim, Shmois. Está lleno de leyes y se hablan estas leyes. El caso aquí es, hay dos personas que se están peleando. Es el capítulo 21, versículo 22, que alguno quiere chusmear. El caso es dos personas que se están peleando y había una mujer embarazada dando vueltas por ahí. Y nada, uno lo empujó al otro, no sé, alguna cosa pasó y terminaron dañando a la mujer embarazada. No muere la mujer embarazada,
pero muere el feto, los fetos o lo que sea que tenía dentro. Aborta, correcto, por el golpe que recibió o por el daño que se le generó, porque estos dos tipos estaban peleando. Entonces, ¿qué hacemos acá? La Torah dice, vamos a castigarlo, que castigarlo significa acá un dinero. Vemos supongamos que era al feto que estaba en el vientre de esta mujer, como si fuese un esclavo que se vende en el mercado. ¿Cuánto vale esta mujer embarazada y cuánto vale esta mujer sin ser embarazada? La diferencia es lo que paga. El daño que se generó es esa diferencia, porque la mujer está viva. Entonces eso no contabiliza, por así decir. Entre paréntesis, esto yo ya lo dije y no me voy a cansar de decirlo porque es muy fácil malinterpretar. En este tipo de cosas estamos hablando alajá, ley. En la ley no hay sentimientos, no hay pobrecita que le pasó esto, le pasó lo otro, y el feto, y el aborto, y la discusión en el Congreso. No. Acá estamos hablando de ley. En la ley queremos saber cuánto hay que pagar por un determinado daño. Punto. No importa si esta mujer era linda, era buena y el marido la quería mucho. No me interesa. Y estaban esperando un hijo hace no sé cuántos años. No me interesa. Acá estamos hablando de cuánto cuesta este daño. Bien. Se lo castiga entonces. ¿Cómo se lo castiga? La Torah dice así. Ka'asher, de acuerdo a Yoshis Alav Balaisha. Yoshis es literalmente imponga. Yoshis es imponer. Cuanto imponga el marido de esta mujer, y va a tener que pagarlo con los jueces. Los jueces van a imponer, tenés que pagar tanto, porque esto valía tanto. La palabra clave acá es yoshis, imponga. Vamos ahora al caso del toro. El toro que cornea a una persona y lo mata. El paso que es en la misma parashá, en el capítulo 21, versículo 29. Y si se trata de un toro corneador, ya está acostumbrado a cornear de tanto tiempo, etc. Estoy salteando algunas palabras, no importa. Y mató a una persona, a un hombre, o Isha, o a una mujer. Ayor y Sakei. Al toro lo matamos, porque a través de ese toro murió algo. Vegambe alabio más, esto ya lo estudiamos también, y también el dueño muere, pero en realidad significa que es muerte celestial, digamos. Dios se encargará de él. Y acá viene la clave. In koifer yushas. Antes decía yoshis. Acá dice yushas. Sí, que en realidad acá no es un sí condicional, no es un in sí condicional, sino cuando se le imponga un koifer, un dinero determinado que este tipo pague. Venosan pidion nafshoy. Entonces el hombre, el dueño del toro, va a dar la redención de su alma. Que Holasher Yusha Salab, todo de acuerdo a cuánto se imponga, cuánto dinero se imponga sobre esta persona. El Talmud dice, está escrito Yoshis, está escrito Yushas, no es la misma palabra, pero es el mismo verbo y es la misma expresión, como que el juzgado impone un pago determinado por un caso, un daño determinado. En el caso de la mujer embarazada, está clarísimo que estamos hablando del valor del feto. De vuelta, la diferencia entre cuando está embarazada y cuando no está embarazada. Y eso es Dmei Niza, que es el valor del daño que se causó claramente. El feto que murió. Acá, en el caso del toro, que no dice claramente qué es lo que hay que evaluar, tasar, conectamos. Donde dice claramente en el caso de la mujer, donde no dice claramente, hay que tasar al muerto. Al tipo muerto por el toro. Esto es lo que dice Rabbanan. Por eso dicen Dmei Niza, el valor del muerto. Ahora volvemos a la página del Talmud. Una vez que el Talmud planteó la opinión de Rabbanan, parece bastante lógica, bastante clara, entonces automáticamente, esto es clásico, estructura talmúdica, lo miramos a Rabbi Ishmael. ¿Qué haces vos? ¿Cómo explicás vos tu opinión? Que tasamos al dueño del toro. La otra opinión parece bastante lógica. Ver a Rabbi Ishmael, entonces ¿qué hace Rabbi Ishmael con esta lógica? ¿De dónde aprende su propia lógica que tasamos al dueño del toro? Rabbi Ishmael tiene un versículo clarísimo. Venosan pidion nafshoitziv. ¿Qué dice el texto concreto, traducción literal, cuando hablamos del caso del toro que cornea? Dice que el dueño del toro tiene que dar una redención de su alma.
traducís esto? Redención de su alma. ¿Del alma de quién? De suya. Está hablando del dueño del toro. Entonces su alma, el versículo claramente está hablando del dueño del toro. Incluso el versículo anterior termina de Gambe alav más. Morirá, de vuelta, muerte celestial, morirá el dueño del toro. Y automáticamente sigue. Cuando se imponga un dinero, va a pagar ese dinero como expiación de su alma. ¿Del alma de quién? Veníamos hablando del dueño del toro. Entonces lo que tasamos para Rabbi Shmuel es de Mei Mazik, el valor de quien generó el daño. Entonces ahora estamos en problemas, porque Rabbanan tenían una opinión, que la probaron. Rabbi Shmuel tiene otra opinión, y probó su opinión, y la verdad que la opinión de Rabbi Shmuel tiene mucho sentido. Pega perfecto con el texto. No me vengas acá a conectar versículo de un lado con el versículo del otro. Rabbi Shmuel lo sacó del texto mismo de la historia que estamos lidiando. Ni siquiera hay que conectarlo con otra historia de la mujer embarazada que no tiene nada que ver con esta historia. Entonces ahora miramos a Rabbanan. ¿Y ahora qué hacen nuestros sabios con la explicación de la historia de acuerdo a Rabbi Shmuel? Ein, tenés razón, dice Rabbanan. Pidyon Nafsheksiv, está escrito la redención de su alma. Y el contexto clarísimo, indiscutible, es el dueño del toro. Y dice su alma. Miu, sin embargo, Shayaminan Bedenizak. Ki Shayaminan, perdón, cuando tasamos, Bedenizak Shayaminan. Tasamos al muerto. O sea, es interesante esta discusión. Rabbanan como que no tienen un fuerte argumento para decir que lo que Rabbi Shmuel dice está mal. No, tenés razón. Cuando vos lees el texto, suena perfecto lo que dice Rabbi Shmuel. Pero cuando tasás, no tasamos como dice Rabbi Shmuel. Tasamos al Nizak, al que recibió el daño, en este caso el muerto. Una explicación simple. ¿Por qué? Porque en general en el Talmud, cuando te traen una prueba y la prueba es contundente, no tenés más nada que hacer, a menos que vos tengas otra prueba contundente. Acá, Rabbi Shmuel trajo una prueba contundente y sin embargo Rabbanan siguen tercos, siguen en la suya. Y lo dice claramente, sí, tenés razón, lo que vos decís está bien. Sin embargo, tasamos como yo digo, no como vos decís. Quizás una explicación sencilla sería, nuestros sabios recibieron, no lo había escrito en ningún lado, pero simplemente para entender la idea, cómo sigue el flujo, nuestros sabios recibieron como tradición que Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai que estas dos historias, de la mujer embarazada y la del toro corneador, están vinculadas. Entonces, a pesar de que el texto fluye en forma sencilla, como dice Rabbi Shmuel, bueno, pero la tradición es otra. La tradición es que se paga y se tasa el valor del muerto, Nizak, el que recibió el daño. ¿Estamos? ¿Y el daño de la mujer? ¿Qué pasa? ¿Y el daño de la mujer? ¿Qué daño recibió la mujer? Que murió su bebé. ¿Eso es un daño? Recibirá el pago de su bebé. No, el bebé va a recibir. No, a propósito, ya te entendí tu pregunta, pero esto yo lo advertí. ¿Qué daño recibió la mujer? Perdió un bebé, perdió un hijo. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? Se quedó sin el bebé. Entonces, recibe el dinero, el valor que vale ese bebé. Es incalculable. A ver, es calculable. A su vez hay 5 categorías. Son 4. 5, sí. Hay 5 categorías. Para cada caso hay 5 tipos. En una Ripo y Boyes, Shaves. Se me fue la cabeza. Bueno, hay una, por ejemplo, que es vergüenza. Boyes. Entonces, si cuando pasa algo se evalúan 5 elementos. Sí. 5 categorías. Sí, 5 categorías por lo cuales se va a ir justificando en cada uno de los casos correspondientes. El tema es que hay que fijar un monto. Por supuesto que desde el punto de vista subjetivo va a ser incalculable. Desde el punto de vista objetivo... Que la ley funciona así también en todos los países. Así es en la Argentina. Una persona mata en un accidente de coche una ancianita que iba a ver a su bisnieto y todo. Le van a pagar muchísimo menos que si es un joven de 20 y pico de años. La ley tiene criterios de tasación. Todo el resto pasa por otro lado. Hay valores de tasación. Y entonces sí, el caso de vergüenza dolorizo están en los 5 puntos
Eso sí. en los cuales, en el caso de la mujer embarazada que pierde accidentalmente, no hubo intención de matar al bebé, no hay Ni a día, ella tampoco. no hay vergüenza porque lo perdió, no hay, están los días de pérdida de que no puede Sí, trabajar, sí. etcétera. Sí. Eso se llama Sheves, eso es lo que no pudo trabajar. Sí. Se evalúan esos ítems y eso Ripu y el dinero que necesita para curarse. y se paga la curación. Pero no hay evaluación del daño psicológico porque ella perdió un bebé. No existe. Y en la ley tampoco, no tiene que ver con la Torá. No hay tasación de eso. Acá los daños morales, por ejemplo, prácticamente no se... En la ley argentina, ¿sí? Pero en muy pocos casos hay daños morales. Muy complejo. Es una realidad. Yo a propósito, ya entendí tu pregunta, Sí. pero a propósito no hay una respuesta. Por eso yo dije, acá estamos hablando de ley. Punto. Esto se ve más claro, en estos casos no está tan claro lo que estamos nosotros estudiando, pero esto se ve más claro en el caso, por ejemplo, en Talmud Ksubois. Está lleno de estos casos. Un tipo se casa con una tipa, ¿sí? Y le dijeron que ella es virgen. Ok, entonces pagó determinado dinero en el contrato de matrimonio. Se comprometió Puso a... tanto. Se comprometió en Pues caso de estuvimos la divorciarse. primera noche de casamiento y se te garantiza que esta tipa no es virgen. Entonces él va al juzgado y se queja. Esta tipa no es virgen. Entonces el dinero que yo dije que iba a pagar, no lo quiero pagar. O la quiero echar, o esto, lo otro, me engañaron. Entonces la gente pregunta, cuando se estudia ese tipo de casos, hey, pero no se querían, cuando se casaron, no se querían. ¿Y cómo? La primera noche ya te vas a quejar al juzgado, que no tenés amor y no tenés... ¿Sabes qué? Acá no estamos discutiendo eso. Acá estamos discutiendo una cuestión económica, nada más. Ahora, ¿por qué se casaron si no se querían? Ok, eso lo podemos discutir si querés en otro día, en otra clase de Shalom Bais, de paz en la casa. Muy lindo y amor y todos tenemos que estar felices. Todo lo que quieras. Pero cuando vos estudias ley, a la ley no le importa si se querían o no se querían. A la ley lo único que le importa es que el tipo se queja porque esta tipa dijo que valía 200 y vale 100. Así que yo no pago 200, vale 100. Es ley, no es amor. Acá no hay... En función de eso se fija el día del casamiento, que sea un miércoles. Sí, para que después pueda ir a quejarse al Beis Din. Porque si te casás un jueves no vas a Sí, tener... la misa es- sí. Es Yo le di, sí. muy interesante eso. Sí. Vos decías con respecto a... muchas de las leyes que se estudian en el Talmud, la ley se viene aplicando hace siglos. Lo que se estudia es de dónde vino, pero sí saben cómo se aplica. Entonces, en este caso les dicen, desde el punto de vista argumental, vos tenés razón, Sí. pero lo que hacemos Es otra cosa. es que se paga lo del muerto, porque en realidad lo que estamos estudiando es de dónde vienen las leyes, pero las leyes ya están. De eso No se estamos, trata- de no eso se estamos trata la fundando Gemara. nuevas leyes, no No. estamos escribiendo nuevas leyes, estamos viendo dónde se fundan las leyes que ya estamos, Escritas. no, que ya pueden no ser escritas, puede ser Beal Peh. Sí, en la Mishnah en general. Están en general en la Mishnah. Pero tenemos jurisprudencia al respecto. Sí. Entonces tu argumento puede ser muy bueno, pero se paga el valor del muerto, eso es lo que se hace. La práctica, sí. Bien, próximo caso. Terminamos con el caso anterior. Próximo caso. Habíamos traído una braisa hace poquitito. Después borra eso. No, ¿por qué? Ya está. Tengo que estar editando, no, lleva tiempo. Y no es incorrecto, así que qué problema. Ok, habíamos traído una braisa que traía diferentes casos, 4 casos en los cuales estamos estudiando Eidim Zeimemin, testigos falsos, 4 casos trajo la braisa que no se puede aplicar el mismo castigo que los testigos quisieron infligir sobre el acusado y por lo tanto aplicamos latigazos. Y los 4 casos que había traído la braisa era, los testigos dicen Ben Kirusho de Jalutza, este tipo no es un Cohen porque es hijo de una divorciada, o este tipo mató a alguien sin querer, entonces tiene que irse al exilio. Y el último que nosotros estudiamos es, no pagan el koifer. Los testigos falsos no pagan el koifer si declararon que el toro de este tipo mató a alguien, etc. Ahora viene un caso nuevo. Einim karim be'eved ivri. No son vendidos como esclavo judío.
¿Cuándo existe esta situación? Cuando un tipo roba y lo enganchamos y no tiene plata para pagar lo que robó, se tiene que vender a sí mismo como esclavo, se llama esclavo judío, un Eved Ivri, porque existe Eved Knani, que ahora no importa, es otro tipo de esclavos, no judíos. Hoy en día no existe ninguno de los dos, pero sea como fuere, en la Torá aparecen los dos y tienen diferentes leyes. Acá el tipo este es un yehudí que robó y no tiene con qué pagar, entonces se tiene que vender a sí mismo. Ahora, el caso que nosotros estamos lidiando es, dos testigos vinieron y dijeron, este tipo robó, y ahora vamos a empezar a discutir qué pasa si tiene plata o no tiene plata para pagar. Este tipo robó, entonces tiene que pagar aquello que robó. ¿Sí? Tiene que pagar lo que robó, el doble tiene que pagar. Y vienen otros dos testigos y dicen, ustedes no pueden testificar, el primer grupo de testigos no pueden testificar que vieron a este tipo robar en tal día, en tal lugar, porque ustedes estaban con nosotros en otro lugar, en el mismo momento. Eso es lo que está pasando ahora. Viene el Talmud y nos dice, Einim Karen Be'ebedibri. Ellos, los testigos, al testificar sobre este tipo que robó, y supongamos, este tipo no tiene plata para pagar, están haciendo que este tipo se termine vendiendo como esclavo, porque no tiene plata para pagar la deuda. Entonces están generando con su testimonio que este hombre se venda como esclavo. Ahora, estos dos testigos fueron probados falsos, ellos son falsos, el castigo que querían infligir es vendete como esclavo. Podríamos pensar, ¿qué hacemos? Así como ellos quisieron hacerle al hermano, le hacemos a ellos los vendemos como esclavos. Vos dijiste esclavos judíos y esclavos. Esclavos gentiles, Sí. sí. ¿Cómo qué lo venden? No, esclavos judíos, sí. Pero en la práctica, toda la cuestión era para explicar que la Braisa dice que no se venden como esclavos, no los vendemos como esclavos. Ahora queremos saber por qué y queremos entender un poquitito mejor el caso. El por qué va a aparecer más adelante. Ahora va a aparecer un caso interesante, directamente vinculado con esto, pero el por qué solamente aparece al final de la discusión. Así que un poquitito de paciencia. Sí. Soba Rabamnuna le Meimar. Rabamnuna pensó en decir lo siguiente. Opinaba de la siguiente manera. Hanimilei, ¿cuándo decimos que no vendemos a los testigos falsos como esclavos? Cuando el tipo, el ladrón, tiene plata para pagar. Ellos vienen y testifican. Jaime Ángel robó. Jaime Ángel es un millonario, ¿qué le importa? Vos decís que robé, después se prueba que no robó. Pero incluso si se hubiese probado que el tipo robó, pues tenía para pagar. Y si tiene para pagar, no tiene por qué venderse como esclavo. Ya está, caso terminado, tenés una deuda, pagale y otra cosa. Entonces, ¿cuándo es que a los testigos falsos los vendemos como esclavos? Perdón, no los vendemos como esclavos. ¿Cuándo a los testigos falsos no los vendemos como esclavos? Cuando el ladrón, entre comillas, quien pensamos que era un ladrón, tiene para pagar su deuda. Entonces, así como los testigos no iban a lograr venderlo al tipo este, porque el tipo tenía para pagar, cuando son probados falsos, ellos tampoco son vendidos. Aunque no tengan para pagar. Pará, esto es lo que vamos a discutir ahora. Pará. Vamos paso a paso. Rabamnuna pensó decir, de vuelta, estoy repitiendo para meternos en el flujo. Rabamnuna pensó lo siguiente. ¿Cuándo es que no vendemos a los testigos falsos como esclavos? Cuando el ladrón, entre comillas, tiene plata para pagar. De migo, y esta es una palabra clave en el Talmud, ahora no la voy a traducir, la vamos a seguir el texto y después explico. Migo de Iulein Misdaven, Inunamilo Misdaven. Dado que él, el ladrón, entre comillas, porque no son ladrones, son falsos los testigos, pero digamos, ladrón entre comillas, no era vendido, no iba a ser vendido porque el tipo tenía para pagar, entonces ellos, al ser probados falsos, tampoco son vendidos. ¿Estamos? La palabra migo y en el Talmud aparece montones de veces, y es una clásica lógica talmúdica también. No hay una palabra para traducir la palabra migoy, no existe, que yo no conozco por lo menos. Es una expresión, una forma de pensar. Si en tal caso es así, dado que en tal caso es así, en tal caso es así. Por cuanto que acá es así, entonces allá es así. No es Calva Joimer, no tiene nada que ver con Calva Joimer. No tiene nada que ver con Calva Joimer.
Acá la lógica es, y lo que pasa es que se aplica de tantas formas diferentes, que de vuelta no hay una sola traducción. Acá la lógica es, por cuanto que el ladrón, entre comillas, no hubiese sido vendido, entonces los testigos falsos tampoco van a ser vendidos. ¿Por cuánto qué? Migoy, ¿por cuánto qué? Pero en otros lugares, en montones de casos económicos, podría haber dicho esto, dijo lo otro. Entonces, ¿por cuánto que dijo así y no dijo así? Entonces asumimos, es una expresión clásica, perdón. Acá lo que quiere decir es, por cuánto que si el caso hubiese prosperado y el tipo realmente hubiese sido probado como ladrón, no hubiese sido vendido. Ahora que probamos, porque tenía plata para pagar, ahora que probamos que los testigos son falsos, tampoco van a ser vendidos. Porque en ningún momento vinieron a vender, a hacer vender a este tipo. ¿Estamos? Aval. Pero, continúa diciendo Rav Nuna, si el acusado, ladrón entre comillas, no tiene plata para pagar, no tiene plata, Afalgav de Islehu, a pesar de que ellos, los testigos, sí tienen plata, misdamno, los vendemos. ¿Qué pasó acá? Vienen los testigos y dicen que Jaime Yankel robó, y los testigos van a... Prospera el caso, ¿sí? Prospera el caso y lo vamos a hacer pagar a Jaime Yankel el doble de lo que robó. Y Jaime Yankel no tiene un peso. Es un pobre, no tiene un peso, no puede pagar nada. Aparecen otros dos testigos y prueban que los testigos originales son falsos. Entonces, ahí, ¿por qué no vamos a venderlos a los testigos como esclavos? Si realmente venían a vender al acusado, porque el tipo no tiene plata. Ah, pero los testigos sí tienen plata. Entonces, ¿sabes qué? Por cuanto que si el ladrón, entre comillas, tuviese plata, no sería vendido, pues ahora los testigos deberían ser vendidos, pero tienen plata, entonces no los vendemos. Esto es lo que dice la Rav Nuna. ¿Estamos? Bien. Es condición que los ladrones, los testigos falsos sabían que no tenía plata. Esto es discutible. Los Farshim discuten esto. El Talmud no se queda muy contento con esta frase de Rav Nuna, y en general, cuando uno dice Sabar Rav Nuna le Meimar, Rav Nuna pensó decir tal cosa, lo rechazamos. Ya sabemos que de entrada lo vamos a rechazar. Pero la lógica parece bastante, valga la redundancia, lógica, parece bastante bien lo que dice Rav Nuna, pero lo vamos a rechazar. ¿Por qué? El Talmud va a traer dos ideas, se complementan, digamos. La primera idea es, digámosle a los testigos, que ellos digan así, si vos hubieses tenido plata, al ladrón, si vos hubieses tenido plata, ¿acaso serías vendido? No. Si el ladrón hubiese tenido plata, no sería vendido, pagaría. Nosotros tampoco vamos a ser vendidos. Rav Nuna quería decir, Rav Nuna pensaba decir, que no los vendemos cuando el ladrón no tiene plata. No los vendemos, perdón, cuando el ladrón tiene plata. Pero si el ladrón no tiene plata, sí los vendemos. Entonces, acá donde entra el juego lo que vos mencionás. Y si los tipos no sabían si el tipo tiene plata o no tiene plata, si no sabían si él tiene plata o no tiene plata, cuando viene el juzgado para venderlos a los testigos podrían decir tranquilamente, pará, si el tipo, el ladrón, hubiese tenido plata, no lo vendían. Nosotros tenemos plata, no nos vendas. Ahora, si es otro caso, que no está legislado acá, se desprende, digamos, podemos divagar un poquitito. ¿Qué pasaría si los ladrones sabían a ciencia cierta que el ladrón, los testigos sabían a ciencia cierta que el ladrón no tiene plata? Con seguridad venían a venderlo. No hay otra. Siempre podrías argumentar, él podría haber pedido prestado, él podría haber tenido, o sea. Por lo tanto, puedes decir, no, nuestra intención era que le cueste el doble de lo robado, nuestra intención no era que se venda. Sí. Nosotros pagamos la multa, pero vos sabés que él no tiene plata, pero él podría haber pedido prestado. Nosotros le prestamos.
Bien, entonces, se cayó la lógica de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna quería decir que hay un caso en el cual sí vendemos a los testigos falsos, hay un caso en el cual sí los vendemos cuando el ladrón no tiene plata. Incluso si ellos tienen plata no me importa, los vendemos igual. Porque era lo que ellos querían hacerle a... Correcto. Pero se cayó esta lógica, ¿por qué? Porque dijimos, y bueno, pero pará, si hubiese tenido plata el ladrón no lo vendíamos, entonces ahora él no se vendía, entonces ahora tampoco vamos a vender a los testigos, no tenemos por qué venderlos. Ellos pueden argumentar que sí tienen plata. Bajo la misma lógica, las mismas reglas, leyes que se aplicaban al ladrón, si no tenés plata te vendemos, si tenés plata no te vendemos, los testigos que sí tienen plata, este es el caso que estamos analizando, sí tienen plata, pueden pedir que la misma lógica se aplique a ellos. Si no tengo plata, bueno, vendenos. Pero tenemos plata, no me vendas. ¿Por qué al ladrón se le aplica y a mí no? Entonces, vamos a cambiar la frase de Rav Hamnuna. Saba Rav Hamnuna la Meimar. Rav Hamnuna pensó decir la siguiente frase. Es parecida, pero no es igual. Cuando decimos que no vendemos a los testigos falsos, ¿en qué caso no vendemos a los testigos falsos? Hija de Islay, hoy le di. Cuando o el ladrón tiene plata o los testigos tienen plata, entonces no los vendemos. O el ladrón tiene plata o los testigos tienen plata. Pero cuando ni el ladrón tiene plata ni los testigos tienen plata, los vendemos. La Braisa dice que una Braisa es muy anterior a Rav Hamnuna. La Braisa dice no se venden, los testigos falsos no son vendidos como esclavo hebreo. Bueno, eso está hablando del caso en el cual no tiene plata y no tiene plata tampoco el ladrón, entre comillas. Pero en un caso diferente en el cual ellos sí tienen plata o el ladrón tiene plata, no los vendemos. Amale Robe lo miró a Rav Hamnuna y le dijo, no, estás equivocado. No hay ningún caso, independientemente de quién tiene plata, quién no tiene plata, el ladrón, los testigos, en ningún caso son vendidos. ¿Por qué? Porque el versículo donde dice que el ladrón tiene que ser vendido como esclavo si no tiene plata, dice, Benimkar bignei vasoy. Será vendido el ladrón, traducción literal, no suena bien, pero no importa, en su robo. Por el robo que él hizo, es una traducción un poco más linda, por el robo que él hizo, es vendido. En realidad es una palabra que suena como que está de más. Será vendido y punto. ¿Qué por el robo? Ya sabemos que venimos hablando de un ladrón. ¿Qué tipo robó? ¿Va a ser vendido por qué? ¿Porque es feo? ¿Porque es lindo? Porque robó. Omar Rahmana, Benimkar Bignei Vasoy Rahmana. La Torah dice va a ser vendido por su robo. Bignei Vasoy por su robo, Beleves Mamoy, y no por su testimonio falso. Vos no sos vendido como esclavo por haber prestado un testimonio falso. Cuando robás, en la práctica, si hiciste la acción de robar, etcétera, te engancharon, un juicio, ahí sos vendido como esclavo si no tenés plata. Pero cuando vos testificás en falso y se probó que no estuviste ahí, que no sé cuánto, la Torah no dice que sos vendido como esclavo. Dice, Bignei Vasoy, por haber robado sos vendido, no por haber prestado testimonio en falso. ¿Se entiende? Bien. Con esto cerramos, digamos, la mayor parte de la Braisa. Falta un caso más. La Braisa decía, Mishun Rabbi Akiva, en nombre de Rabbi Akiva dijeron, Af ein meshamen al pi atzman. Tampoco los testigos falsos pagan si ellos, no sale testifican, pero si ellos reconocen una deuda, si ellos confiesan, ahí está. Si ellos confiesan una deuda, pero no una deuda cualquiera, ahora vamos a ver. Si ellos confiesan una deuda, tampoco pagan. La halajá, esto yo lo mencioné cuando hablamos de esta braisa, lo repito porque es importante para tenerlo presente. Hay dos tipos de dinero, entre comillas. Uno se llama mamoin y el otro se llama knas. Mamoin, la traducción literal es dinero, plata, money. Y el otro se llama multa, que multa también es dinero. Al fin y al cabo estamos hablando de plata. Pero hay una diferencia fundamental, estructural entre lo que es una cosa y la otra. Mamoin es una deuda. Yo te presté 100 pesos, vos no me devolviste los 100 pesos, me debes 100 pesos. Muy sencillo.
Y esa deuda es una deuda que te va a acompañar, Mira. lo tenés que pagar, no hay vuelta. Tengo el documento y los testigos, vale, toda la historia. Eso es mamon. Knas es una multa. Knas significa pagar, por ejemplo, más o menos de lo que era el dinero original. Por ejemplo, cuando hablamos del ladrón, el ladrón robó 100 pesos, lo descubrimos, lo enganchamos, lo llevamos a juicio, probamos que fue el ladrón, que él robó, testigos, etcétera, etcétera, tiene que pagar 200. Ahora, pero robó 100, ¿ok? La multa es 200. La multa es 200. Existe, porque esto va a aparecer y es importante. Pero no, la multa es 100. 100 es la devolución. Bueno, sí. 100 es devolución, 100 de multa. Pero el punto es que él tiene que pagar 200. Sí. Es más de lo que él robó. Es más de lo que él robó. Bien. Oveja, 400. Es arbab hamillo, es otra cosa. Es otra cosa. Es C y shor. Por una oveja y por un toro. Tashlume arbab hamillo. Tashlume keifel es el doble. Tashlume arbab hamillo. Babakama, sí. Sí. Largas páginas. Pues son multas. Son multas, esto es lo que quiero decir, son multas. Existe, esto es entre paréntesis, existe transformar una multa en una deuda. Existe el concepto en un Beis Din, qué sé yo, no es el punto acá, pero existe. ¿Qué diferencia hay de una multa o una deuda? A mí que me importa, plata es plata y tenés que pagar. Pues la halajá es, y de esto vamos a hablar hoy, ahora la halajá es que cuando vos reconoces, confesás una multa en un Beis Din, en un juzgado, estás automáticamente exento de pagar esa multa. ¿Por qué? El versículo dice, no lo trae acá la Gemara, lo trae Rashi, Asher Yarshiun Eleikim. Cuando se habla de multas, es que el juzgado X, un juzgado, un Beis Din, un juzgado determinado, te incrimine, te encuentre raya, te encuentre malvado porque hiciste esto o aquello. Pero cuando esto automáticamente se entiende en el mundo talmúdico, el juzgado te incrimina. Si vos te incriminás a vos mismo, estás exento de la multa. Pero solamente funciona con una multa, no con mamon, no con dinero. Si yo tengo una deuda y voy a un juzgado determinado y reconozco, confieso, yo le debo 100 pesos a Jorge, pues le voy a tener que pagar 100 pesos. Pero es una multa, es mamon, es dinero. Es una deuda, y la deuda no caduca. Y porque vos la confieses, todo lo contrario. Confesaste la deuda, ahora pagala. Antes no sabíamos que debías plata, ahora sabemos pagar. ¿Estamos? Bien. Rabbi Akiva entonces, dijeron el nombre de Rabbi Akiva, que cuando se trata, en Meshami al Piatzma, no pagan, se trata de una multa, no pagan los testigos falsos una multa que ellos reconocen en un Beis Din, en un juzgado. Ok. My time de Rabbi Akiva, pregunta Talmud. Estamos al final de la página. ¿Cuál es el razonamiento de Rabbi Akiva? Esto lo vamos a leer hoy rápido y quizá en la clase que viene, si no se entiende, lo vemos más en detalle. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Akiva? Casaba, Rabbi Akiva opina cansa. Opina Rabbi Akiva que acá estamos hablando de un knas, lo que los eidim, lo que los testigos pagan, los testigos falsos estamos hablando, pagan, es un knas, es una multa. Es una multa. De knas en mesham al piatzmoy. Y una multa no es necesario pagar, no es necesario pagarlo, o automáticamente uno está exento de pagarlo cuando lo reconoce en un Beis Din. ¿Qué pasa? ¿De qué caso estamos hablando? ¿Cómo funciona esta cuestión? Esto es así. Viene un grupo de testigos y testifican que, yo qué sé, Jaime Ancol robó. Bien, Jaime Ancol robó. Acá no estamos hablando de si tiene plata para pagar, no tiene plata. Supongamos que tiene plata, ya terminamos el caso anterior. Jaime Ancol robó. Bien. ¿Qué es lo que estos testigos estaban tratando de imponer sobre Jaime Ancol? Que el tipo pague plata. Al fin y al cabo robó, tiene que pagar. Bien. Con sus palabras, con su testimonio, ellos vinieron a imponer que él pague. ¿Los testigos robaron? No. Los testigos no hicieron nada, hablaron nada más. No robaron nada. Viene otro grupo de testigos, prueban que el primer grupo de testigos es falso.
automáticamente los hacemos pagar. Ellos querían que Jaime Uncle pague, los hacemos pagar. Entonces, ¿qué pasa acá? Ellos nunca robaron, o en este caso no robaron los testigos, y no hicieron nada, sin embargo tienen que pagar. Es un knas, es una multa. Si, de vuelta, si yo le pedí plata prestada a él, automáticamente estoy obligado a pagarle la plata que le debo. Pero acá yo pedí plata prestada. En un momento hubo un movimiento de transacción, él me dio plata a mí, yo le doy plata a él. ¿Qué intereses, qué no intereses? Es otra discusión. El punto es un intercambio de dinero. Pero acá los testigos no hicieron nada. No robaron y sin embargo tienen que pagar. Es una multa. Automáticamente te das cuenta que es una multa. Porque de vuelta, el concepto de multa es no que vos debes 100, entonces pagas 100. Eso no es una multa, es una deuda. Acá el concepto de multa es no hiciste nada y pagás. ¿Cómo es eso? Entonces es una multa. Le vamos a hacer pagar igual. Porque testificaban en falso, que esto, que lo otro. La discusión acá es en la teoría qué sello le ponemos a este pago. El sello es multa. Entonces, si ellos se escapan del Beis Din, ellos se escapan del juzgado donde fueron probados falsos antes de ser llevados a juicio por el incriminado por ser testigos falsos. Se escaparon. ¿Estamos? Fueron reconocidos porque vinieron otro grupo de testigos y fueron probados testigos falsos. Estábamos a punto de hacer un juicio en el cual ahora queremos que ellos paguen. Se escaparon y se fueron a otro Beis Din. En otro lugar, un día les agarró remordimiento, se acercaron al Beis Din y dijeron: nosotros fuimos encontrados testigos falsos en el Beis Din de tal, tal y tal rabino, y el resultado del juicio hubiese sido que teníamos que pagar tanto dinero. Patur, están exentos de pagarlo. ¿El arrepentimiento? Están exentos de pagarlo, porque reconocieron una multa. ¿Estamos? Bien. Entonces, de vuelta, claramente es una multa. Entonces, la regla es knas ein meshalem al pi atzmoi. Una multa no se paga de acuerdo a su propio testimonio. Cuando uno confiesa una multa, no se paga esa multa. ¿Estamos? Bien, ahora vienen dos frases que necesitamos un poco más de tiempo para entenderlas. En la práctica, lo único que hacen estas dos frases, las vamos a estudiar, pero la clase que viene en detalle, para que lo hagamos bien. Las dos frases estas que vienen son de dos rabinos diferentes que apoyan esto que dijimos recién. Que en forma concreta, lo que pagan los testigos falsos es una multa. Entonces, están exentos de pagarlo cuando se van a otro juzgado y lo reconocen. ¿Por qué dos rabinos? Al principio el Talmud intenta decir que están diciendo lo mismo, ¿para qué hablan los dos lo mismo? Y después termina como corrigiendo el texto, al fin y al cabo dicen los dos lo mismo, simplemente son dos épocas, en dos épocas se dijo la misma cuestión. Esto lo vamos a ver en la clase que viene más en detalle, porque es interesante ver el texto y entender, desmembrar, digamos, qué es lo que están diciendo en forma concreta.